Buenos días, por favor les rogamos tomar asiento. Vamos a comenzar esta ceremonia, este seminario. Les pedimos por favor apagar sus teléfonos, dejarlos en modo de silencio. Queremos informarles también que en caso de emergencia existen dos salidas de escape. Las puertas están habilitadas para salir a mano derecha e izquierda mía, por si hay algún sismo o algo parecido. Bueno, queremos dar la bienvenida a los ministeriales, a los consejeros regionales presentes, a las instituciones privadas y públicas con sus representantes, a público general presente. Les agradecemos mucho la presencia en este día. Queremos informarles también que esperábamos la presencia del intendente hoy día, pero lamentablemente por la emergencia a todos los intendentes con algún en su región con costa le han pedido que hagan un chequeo de lo que está ocurriendo en este momento en estos lugares, y por eso el intendente manda sus saludos y sus excusas al respecto. También por el mismo motivo la representante del CONICYT, que esperábamos, como los vuelos han sido cancelados en algunos lugares, no ha podido llegar hasta Copiapó hoy. Entonces vamos a empezar esta ceremonia. Esta actividad se realiza como parte de las actividades del proyecto CONICYT Vinculación Ciencia Empresa Región de Tarapacá, Atacama, la Araucanía, Magallanes y Antártica chilena, financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Atacama y ejecutado por el Centro Científico SEASA. En particular, este evento es financiado por el Gobierno Regional de Atacama a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y cuenta con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, la Universidad de Atacama, la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus afluentes, junto con la Junta de Vigilancia del Río Huasco. En esta oportunidad contaremos con las exposiciones de 3 científicos del área del recurso hídrico. Ellos son la doctora Chely McDonnell, investigadora titular del Centro Científico SEASA, el doctor Ricardo Yarzún, académico de la Universidad de La Serena, investigador del SEASA, y el ingeniero magíster en Ciencias Ambientales de la Universidad Hebrea de Israel, Claudio Kohn. También tendremos la presentación del director de este proyecto que hoy día encierra este seminario, el señor Claudio Vázquez, gerente corporativo del SEASA. A las 10:45 aproximadamente se realizará una pausa para un café. Para comenzar voy a dejar con ustedes al señor Claudio Vázquez, que va a hacer una presentación titulada Diagnóstico y brechas del recurso hídrico y ciencia, tecnología e innovación en la región de Atacama. Con ustedes, Claudio Vázquez. Buenos días a todos. Creo que no hay problema para que me vean. Voy a exponer de este lado porque desde arriba creo que no voy a ver la presentación. Perdón. ¿Podrían apagar las luces de arriba, por favor? Claro, justo la otra. Bueno, aprovecho de agradecer la asistencia de todos ustedes. Quisiera agradecer también el apoyo que nos han dado diversas instituciones, tanto para la formulación como para la ejecución de este proyecto. Agradecer al gobierno regional, a CONICYT, por supuesto al equipo del proyecto que permitió que hoy día tuviésemos este seminario. También pasar otro aviso.
tenemos un pequeño regalo a los que se queden hasta el final, así que ojalá puedan compartir con nosotros hasta el vino de honor que es cuando termina esta actividad. Antes de empezar con la presentación del proyecto en particular, quisiera poner dos situaciones en contexto. La primera es que este proyecto lo que pretende en espíritu y desde el punto de vista un poco más profundo es que podamos fortalecer las capacidades y tener propuestas claras desde un territorio hacia los tomadores de decisiones, hacia las fuentes de financiamiento que muchas veces funcionan a nivel central y siempre reclaman que las regiones no tenemos propuestas o muchas veces no tenemos capacidades. El ejercicio que persigue este proyecto justamente es vincular la ciencia con el sector productivo y los tomadores de decisión, principalmente asociados a la empresa y al sector público, finalmente que son los usuarios del agua. Lo que queremos y un poco lo que voy a presentar yo en estos minutos es poder generar ciertas carteras, ciertas demandas de conocimiento asociadas a la sustentabilidad del recurso hídrico, donde desde la ciencia y en esta vinculación con el sector productivo podemos tener propuestas claras y que podamos priorizar y planificar estas propuestas asociadas a un financiamiento. Este es el objetivo central del proyecto. Generar este empoderamiento desde las regiones y que pensemos y que nosotros nos hagamos cargo de nuestras propias decisiones y de nuestros propios problemas. Muchas veces esa visión a nivel nacional se pierde ante un país tan diverso como Chile. Nosotros no tenemos las mismas problemáticas en cuanto a recursos hídricos que la gente de Aysén o que la gente de Biobío. Por lo tanto, tener una política nacional en cuanto a recursos hídricos no es muy sensato, pensando en esta diversidad territorial que nos encontramos en Chile. En este marco, y lo segundo que le quería comentar es que este no es un proyecto de recursos hídricos como otro. Yo no quiero hablar de la sequía, no quiero hablar del problema, porque yo creo que todos los usuarios que están en esta sala están sensibilizados sobre el problema que existe en el norte de nuestro país en cuanto al abastecimiento de este recurso hídrico tan importante para nuestra actividad doméstica, productiva, etc. Este proyecto lo que persigue y lo que busca es justamente generar instancias para que se vinculen los sectores productivos, la empresa y el sector público. Por lo tanto, eso es lo que persigue y naturalmente la participación de todos ustedes es súper importante. Me gustaría agradecer también la participación de nuestros asociados a este proyecto. La Universidad de Atacama, en primer lugar, es un coejecutor de este proyecto. Es muy importante para nosotros que la universidad participe y protagonice este proyecto. La ejecución de este proyecto en Copiapó o en la región de Atacama se está llevando en instalaciones de la Universidad de Atacama. Además, es muy importante el apoyo que hemos tenido de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó. También agradezco a los profesionales que han apoyado este trabajo y a la Corproa. Bueno, algunos antecedentes y contexto, el por qué se genera. Yo les dije que no iba a profundizar mucho en antecedentes sobre el agua, pero es inevitable pasar. Nosotros sabemos que tenemos un uso sustentable del recurso y en general del medio ambiente, que muchas veces tratamos de sobrevivir, pero no de tomar las medidas y prioridades para hacer sustentable este recurso. Hay sectores claves que para la región que usan este recurso, como la agricultura, la minería, la acuicultura, pesca, turismo y naturalmente el desarrollo urbano. En general, no solamente en la región de Atacama, sino en gran parte del país hay un escaso conocimiento del territorio y del ecosistema donde habitamos. En general, nosotros en Chile hacemos muy poco monitoreo ambiental, por lo tanto conocemos muy poco las variables, el ecosistema que nos rodea. Hay escasas medidas de adaptación de parte de los habitantes, empresas y servicios públicos a la condición de aridez de la región. Yo creo que ese es un concepto, es muy importante que vayamos tratando de adoptar este concepto. Estos periodos de sequía ya no son
no son la excepción. Más bien nosotros vivimos en una condición de aridez permanente y las precipitaciones son las que cada vez son más excepcionales. Por lo tanto, tenemos que incluir factores que tienen que ver con la cultura y con la educación para vivir en este entorno, ¿verdad? Hay esfuerzos ininterrumpidos por el establecimiento de mecanismos sociales de gobernanza en torno a la sustentabilidad de los recursos hídricos. Se han hecho montones de esfuerzos, no solamente en esta región, sino en otras regiones del país, por establecer mecanismos de gobernanza y de generar tomas de decisiones en consenso, principalmente con respecto a este recurso. Yo conozco algo de la historia de la región y acá funcionó muy bien una mesa regional de recursos hídricos y que en algún momento dejó de funcionar tan activamente como lo hacía. Es importante que nosotros recojamos esa experiencia y la retomemos. Fundamental es el insuficiente capital humano avanzado en la región. Cuando hablo de capital humano avanzado no estoy hablando de un Superman o algo así. Estoy hablando de capacidades que sean capacidades especializadas. Si bien hay capacidades permanentes en la Universidad de Atacama, hay varios investigadores profesionales de muy buen nivel, pero son insuficientes. Si queremos pensar en desarrollo, si queremos pensar en la sustentabilidad del recurso, tenemos que tener una mirada un poquito más integrada y sistémica de cómo funcionan estos mecanismos. Y hay escasos vínculos entre el sector público, la empresa e instituciones, que ese diagnóstico está súper claro y en base a esto radica la generación de este proyecto. Por lo tanto, el objetivo es lo que aparece ahí. Yo quiero destacar un poco lo que está en negrilla, que es fortalecer los vínculos entre la comunidad científica, el sector productivo y el sector público, a través de distintos métodos, conversaciones, instancias de trabajo sectoriales, actividades de discusión, de consenso. No hay que hacerle el quite muchas veces a estas discusiones. Y lo importante es que podamos generar una sustentabilidad del recurso hídrico en el medio ambiente, en el desarrollo del capital humano y en los sectores productivos de la región. Eso es pensar en sustentabilidad, pensar en capital humano, capital ambiental y capital social. Capital productivo. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto tiene 3 grandes etapas. Empezó en octubre del 2013 y hay un diagnóstico e identificación de los ecosistemas de actores vinculados al agua. Nosotros necesitamos mapear cuáles son los actores, quiénes son los que participan en este proceso de toma de decisiones. Eso lo generamos como una primera instancia. Luego hay una segunda etapa que se inició, básicamente se inicia con esta actividad. Y con lo que queremos hacer es hacer un análisis de ciertas brechas que identificamos, que ya les contaré. Finalmente, la tercera etapa, que es la etapa final, un poco más de desarrollo del proyecto, que es la presentación de propuestas vinculantes sobre programas, proyectos, acciones, convenios, en torno a la sustentabilidad del recurso. Es el insumo principal que nos interesa generar a la región, generar a sus autoridades regionales y nacionales. Actualmente nos encontramos acá, les comentaba. Estamos iniciando este seminario internacional y además les voy a contar un poco todo el trabajo que hemos hecho hacia atrás, cómo fue el proceso en que se desarrolló la primera etapa y cuáles son las principales conclusiones, que también es la línea base para las actividades que vienen de este proyecto. Bien, muy brevemente, primera etapa se realizó un diagnóstico que es el que ustedes tienen en la mano, por lo tanto no voy a profundizar en los antecedentes o en las caracterizaciones o en los datos sobre metros cúbicos, etc. Le voy a comentar lo que hicimos. Básicamente hicimos un diagnóstico, una línea base de cómo funciona el sistema asociado a los recursos hídricos en la región, caracterizando la oferta de recursos hídricos, caracterizando la demanda. Tampoco es nuevo, la oferta básicamente la identificamos a través de las juntas de vigilancia. Nosotros necesitamos identificar cuáles son los actores clave para que puedan participar en las instancias de discusión que están asociadas a las brechas. Luego está esta caracterización de la demanda, básicamente asociada a los sectores usuarios o al usuario de agua. Hicimos una caracterización del sector científico-tecnológico, que creo que esto es un insumo bastante nuevo para la región. Y luego algunas recomendaciones. Luego se trabajó también complementando la etapa de diagnóstico, hicimos lo que le llamamos identificación de actores a través de un enfoque de ecosistema.
lo que hicimos fue identificar y caracterizar al ecosistema ligado a los recursos hídricos, ya les voy a explicar de qué se trata, y caracterizamos el ecosistema asociado a la ciencia y tecnología regional. Más o menos bajo este enfoque definimos un ecosistema y definimos 4 roles o funciones. Esto está explicado en el documento también. Y definimos estas acciones o roles dentro de los actores oferentes, ofertantes, demandantes, reguladores y facilitadores. Y se ve de la siguiente manera. Tenemos un ecosistema ligado al recurso hídrico donde identificamos que los actores que tienen el rol de oferente está asociado a la Junta de Vigilancia del Río Huasco, Junta de Vigilancia del Río Copiapó y el CASUC. Si alguien tiene algo que aportar, me levanta la mano o lo tuitea, que también es una herramienta que lo incorporamos en este seminario. Luego identificamos una demanda, la cual básicamente está asociada a los sectores productivos, sector turismo, sector agrícola, sector minero, sector industrial. Además, la empresa de servicios sanitarios, que también juega un rol fundamental en este ecosistema. Y además agregamos lo que le llamamos el ecosistema natural, que son los recursos naturales, que también son usuarios del agua, y muchas veces, ante todas estas mesas de discusiones, no están representados. En nuestra opinión, esta representación debiese estar hecha por el Estado, Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos que identificar también quiénes se pueden hacer cargo de esta representación. Sin lugar a dudas, debe estar dentro también del ecosistema que nosotros le hemos llamado de recursos hídricos. Además, hay algunos actores que tienen la función de regular, es decir, poder hacer que las cosas ocurran de la medida justa. Y acá nosotros identificamos a varios actores. Yo no sé si ustedes manejan la estadística, pero en Chile hay 41 instituciones que forman parte del proceso de toma de decisiones públicas, del proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico. Y acá hay algunos ejemplos: el Ministerio de Obras Públicas, la DGA funciona ahí, Ministerio de Agricultura, está la Comisión Nacional de Riego, bueno, acá en el Ministerio de Obras Públicas también está la DOH, Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Poder Judicial, ahora incluso hay tribunales ambientales, etcétera. Ese es un dato de la causa, pero es imposible, y además sin vinculación, es imposible tener un buen consenso, una buena coordinación de las actividades si no existe esta vinculación entre estas 41 instituciones. Según la OCDE, somos el país que es parte de la OCDE con una mayor número de instituciones que forman parte del proceso de toma de decisiones en este tema tan sensible como lo es el agua. Finalmente, los que tienen el rol de facilitador en este marco de la vinculación ciencia-empresa, y nosotros identificamos a la Universidad de Atacama, naturalmente, y además a instituciones que no son de la región, como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, ELINEA, Corfo, CONICYT, y si empezamos a revisar los proyectos, la historia de los proyectos, está Fundación Chile, SEASA, Universidad de La Serena, etcétera. Estas son las más relevantes. Pero sin duda cumplen un rol facilitador dentro del proceso de acción en cuanto a los recursos hídricos. Además, generamos este mapa de ecosistema asociado a la ciencia y tecnología, donde identificamos que los oferentes de ciencia, de conocimiento en general, están asociados a la Universidad Católica. No voy a nombrar los centros o institutos que están ligados a estas casas de estudio. Voy a hablar rápidamente, voy a pasar por esto. Está la Universidad de Atacama, que también tiene una oferta de investigación, tiene una oferta académica que es bastante pertinente a la realidad regional, o cada vez más. Están creando algunos magíster, hay un magíster ahora de hidrología. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que la Universidad de Atacama está haciendo un esfuerzo por fortalecer sus competencias y su capital humano. Yo creo que hay que seguir en esa senda. Hace 1 año, 2 años, está funcionando una unidad de vinculación con el entorno, vinculación con el medio, que también persigue esto, persigue vincularse y tratar de hacer investigación escuchando un poquito a los usuarios, a la demanda. Queremos que eso se fortalezca. Y también la demanda escucha a la academia, que también es muy importante. En la demanda de ciencia o de conocimiento identificamos a los sectores productivos, a los servicios sanitarios, servicios públicos naturalmente, y organizaciones de agua. Esta es una carencia en cuanto a los reguladores. Nosotros identificamos al Ministerio de Educación a través de la presencia de CONICYT en la región y al GORE Atacama.
pero en general en Chile hay una desvinculación entre las políticas nacionales asociadas a ciencia y tecnología y las políticas regionales que son inexistentes. En la región de Atacama no hay, llegó el representante del gobierno, pero en la región de Atacama no hay una política clara que esté asociado a la generación de conocimiento, a la generación de competencias, y es lo que nosotros queremos apuntar. Tratar de fortalecer este rol, darle una presencia un poco más protagonista a CONICET, lamentablemente hoy no nos pudo acompañar. También cuál es el rol que Corfo juega en esto, cuál es el rol que juegan las corporaciones, los gremios, la relación que hay entre el Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo para la Innovación y la Competitividad, y los eventuales CORECIT que en algún momento existieron, que entiendo que al menos en la mayoría de los gobiernos regionales decayó un poco. Finalmente, facilitadores, que básicamente están asociados a fuentes de financiamiento o instancias de incentivos tributarios, como lo es la Ley 20.241, que es una herramienta que existe, que favorece la vinculación, pero que la tasa de ocupación de esta ley ha sido mínima, y en la región me parece que no existe. Sí hay oportunidades y creo que el Estado está haciendo esfuerzo en promover esta vinculación. Está el INNOVA, está CONICET, está el FIA, está esta herramienta que es súper importante. Yo no sé si está Nivaldo por ahí cuál es la tasa de ocupación, pero la asignación FIC regional ciertamente que es una herramienta para generar esta vinculación, en generar proyectos de investigación que estén orientados a mejorar o incrementar la competitividad de las empresas. Eso es lo que persigue esta herramienta, por definición. Por lo tanto, es una invitación a que se acerquen a las instituciones de investigación y traten de buscar alternativas. Es un poco lo que tiene que ver con el mapa de actores y cómo identificamos. En el documento hay una definición un poco más extensa de cuáles son estas instituciones y cuál es el rol vinculante que tienen. Luego de tener este diagnóstico, claro, saber cuál es el escenario asociado a la sustentabilidad del recurso en la región, además de los actores que participan en este proceso, nosotros lo que hicimos fue analizar la información e identificar necesidades. ¿Cuáles son las principales necesidades asociadas a generación de conocimiento en recursos hídricos que pueda tener la región de Atacama? Y eso lo logramos, además de información de trabajo de gabinete, lo hicimos asociado a entrevistas, a recopilación de información a través de fuentes primarias, revisión de papers, de proyectos, relaciones, vínculos, etc. Y llegamos a algunas conclusiones que básicamente parte de la metodología fue esta. Tratamos de identificar y elaborar una nómina de instituciones asociadas a estos tres sectores. Además, le dimos nombre a estas instituciones, tratamos de identificar personas o representantes de equipos técnicos de las instituciones vinculadas al recurso. Hicimos un levantamiento de información académica, lo que les comentaba, revisiones bibliográficas, artículos científicos, informes técnicos, bases de datos de proyectos, y cada vez que hacíamos este análisis de los documentos, fuimos validando esta información. Sistematizar y ordenar la información es un trabajo bien complejo. Tratamos de trabajar muy de cerca con stakeholders asociados al proyecto, entrevistas a actores regionales y finalmente identificar las principales demandas de conocimiento. De estos, yo no voy a entrar rápidamente por estos y se ve un poco desordenado, pero la verdad es que cuando nosotros hicimos este trabajo de recopilación era más complejo que esto. No teníamos muy claro de a dónde colgarnos para llegar a un consenso metodológico. Definimos cerca de 38 demandas de conocimiento, que algunas eran un poco redundantes, algunas se podrían complementar con otras. Ahí están algunas asociadas al modelo de gestión. Voy a pasar rápidamente. El tema nival también apareció muy reiteradamente. Una de las razones es que viene la investigadora del SEASA, Cheli, que es glacióloga. La falta de especialización, de profesionalización, el capital humano, el conocimiento de variables ambientales, salió bastante reiterativamente. Trabajo en temas de telemetría, de georreferenciación, etc. Falta información sobre el comportamiento hidrológico de las cuencas. Esta parte está asociada a las brechas o las necesidades, que están asociados a los recursos hídricos. Temas de eficiencia,
la integración entre los modelos hidrológicos y los modelos operativos de las juntas de vigilancia, la carencia de tecnologías para reutilización y recuperación de agua, también fue algo que fue muy repetitivo dentro de esta primera etapa de diagnóstico. También quisiera destacar la falta de conciencia en el uso racional del recurso hídrico, que fue parte de lo que yo comencé en mi presentación, la falta de cultura y educación ciudadana, etcétera, etcétera. Escaso entendimiento de la condición de aridez. Estas no son palabras nuestras, son palabras que salieron también de los mismos actores. En cuanto a las necesidades identificadas de ciencia y tecnología, lo que les comentaba, fundamental generar una política de investigación, desarrollo e innovación, falta de vinculación, naturalmente, baja inversión en investigación y desarrollo en temas de interés regional, difusión científica y transferencia del conocimiento tampoco se hacía mucho, déficit de infraestructura. Y hay un factor que también es bien relevante y que quizás el sombrero se lo tiro a las corporaciones, a la CIRA, por ahí está Patricia, a PECO, a Corproa, en cuanto a las capacidades de gestión tecnológica. Muchas veces parte de la articulación o del éxito en la articulación entre estos actores pasa por tener intermediarios que tengan las competencias suficientes, que trabajen en proyectos, que trabajen en evaluaciones de intangibles, etcétera, etcétera. Hay un déficit, y también fue bastante repetitivo, un déficit en la oferta de formación a nivel técnico. Hay un insuficiente en el capital humano, hay escasa investigación y desarrollo, y esto básicamente se traduce en ese, que lo puse en destacado, reducida masa crítica de investigadores que trabajan en instituciones de investigación a nivel regional. Yo sé que son varios los esfuerzos, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero es un punto fundamental, el fortalecer las capacidades o el capital humano especializado en la región. Y para eso no solamente el trabajo está en la Universidad de Atacama, ni en las instituciones académicas, también están en las empresas. Hay instrumentos que favorecen o que permiten la instalación de investigadores en la empresa, de investigadores en la academia, pero es necesario contar con el apoyo de los usuarios, de los actores privados. Finalmente, hicimos, después de todo este proceso, metimos toda la juguera y tratamos de hacer un ejercicio de determinación y de validación de brechas, que para nosotros en este proceso, donde queremos generar estas demandas, conocimientos desde el territorio, no queremos que venga una persona y nos diga, ¿sabes qué? Yo creo que la región va para allá. No, queremos que esto salga de ustedes y que ustedes nos orienten en por dónde llevar el proyecto y las conclusiones o recomendaciones que esto va a generar. Nos interesa mucho el proceso de validación, lo hemos hecho en todo lo que llevamos del proyecto. Y el ejercicio final para llegar a estas 5 brechas es de estas 38 problemáticas o necesidades identificadas. Hicimos una clasificación, una evaluación de pertinencia, que también era muy importante. Hay cosas que el proyecto se puede hacer cargo y hay otras que no. Es un proyecto, insisto, de vinculación ciencia-empresa. Nosotros no nos vamos a meter en programar embalses, porque no es nuestro tema. Eso es temas de infraestructura, estará el Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Lo nuestro es la vinculación ciencia-empresa. Hicimos una cartera de priorización y después de jerarquización. Finalmente llegamos a este consenso, que son 5 brechas o 5 grandes brechas que reúnen un montón de temas y que todavía no lo hemos trabajado en detalle, que es lo que viene, y que están asociadas en primer lugar a tecnologías y aplicaciones para la eficiencia de agua. Ese fue un tema clave y muy pertinente para la realidad de la región. Un segundo tema que es el comportamiento hidrológico y manejo integrado de cuencas. Un tercer tema que está asociado a las capacidades científicas y tecnológicas o de capital humano, asociado a equipamiento, infraestructura. El capital humano muchas veces traerlo solo no sirve si no tiene los equipos que correspondan o que tenga una infraestructura adecuada. Un cuarto componente es el tema de educación y cultura del agua. Tratar de, no solamente a población o a los consumidores domésticos de agua, sino también a los agricultores. En la región de Atacama el uso de agua de parte de la agricultura está cercano al 80%. O sea, el 80% del agua que se consume es en la agricultura. ¿Cuáles son los niveles de eficiencia que tenemos?
cuál es el nivel de eficiencia que tienen los regantes, las juntas de vigilancia, etcétera. Son parte de las cosas que tenemos que empezar a trabajar. Y finalmente, un tema que puede estar cercano a esta vinculación en temas académicos, pero en temas operativos es fundamental. Es trabajar la gobernabilidad, la normativa e institucionalidad. Creemos que un aliado en esto es la Universidad de Atacama. Tiene un grupo de investigadores, de académicos que están trabajando en este tema. Por lo tanto, el llamado es acudir a él en fortalecer esta relación que puedan tener los usuarios, los tomadores de decisión con este grupo. También aparecen en el informe. Una vez que tenemos estas 5 brechas identificadas, lo que viene es empezar a trabajar, y lo que queremos, y esta es una programación de 5 workshops que estamos programando y donde nos interesa contar con la mayor cantidad de gente y insisto, en poder generar y darle, hacer más robusto cada uno de estos componentes a partir de lo que los usuarios nos tengan que decir. Por lo tanto, vamos a hacer 5 workshops asociados a estas brechas en los meses que se ven. Empezamos mañana, así que los que les llegó la invitación, lo esperamos. Empezamos mañana con el uso eficiente del recurso hídrico. Vamos a tratar temas principalmente de tecnología. Para eso se va a repetir el plato nuestro expositor israelí, que es Claudio Kohn. Luego en mayo, yo creo que la primera semana de mayo, no está la fecha definitiva, pero va a llegar la información. Vamos a hacer el workshop asociado a la cultura y educación en torno al recurso hídrico. Esperamos traer a una profesional de México que está a cargo de la campaña de educación en agua en todo el país, profesional del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y el tercer workshop asociado al comportamiento hidrológico de cuencas, lo esperamos hacer en junio, capital humano avanzado en julio y gobernanza normativa e institucionalidad en agosto. Y finalmente terminamos el proyecto con un seminario final. También esperamos que sea un seminario internacional donde podamos traer un expositor que después de todo este proceso podemos traer a la persona o al especialista donde esté un poco más marcadas las problemáticas, pero después de este proceso, digamos. Y finalmente el producto final que está asociado a la tercera etapa, donde seguramente en este seminario internacional vamos a mostrar los resultados. Como ya le comenté, está asociado a una cartera de proyectos, de iniciativas generadas a partir de estas brechas identificadas. Lo que esperamos que puedan ser programas, acciones, proyectos, etcétera, los usuarios nos mencionen, y nosotros haremos también el mismo ejercicio de evaluación de pertinencia, de complementariedad, de priorización. Queremos generar una instancia de proyectos que sea priorizada. Luego de esto, queremos generar convenios que sean vinculantes a estas iniciativas con fuentes de financiamiento. O sea, la meta que nos estamos proponiendo es generar esta cartera de proyectos priorizada con fuentes de financiamiento que también sean pertinentes al proyecto. Yo no voy a hablar de tratamiento de agua necesariamente de Innova, porque hay méritos innovativos que también están detrás. Es un ejemplo. El objetivo es generar esta relación entre proyecto y fuente de financiamiento. Y ojalá que las fuentes de financiamiento también estén dispuestas a establecer algún tipo de convenio de programación u otra figura. Y aquí la apuesta es trabajar fundamentalmente, entregarle esta herramienta de planificación a tomadores de decisión. Por ejemplo, el gobierno regional, ya lo mencioné hace un momento, tiene ciertas herramientas como el FNDR, el FIC regional, donde puede hacer apuestas de financiamiento. Muchas veces los CORES, los consejeros regionales, no tienen claro sobre cuáles son las prioridades de la región para financiar ciencia y tecnología. En general, las fuentes de financiamiento, el Innova, el CONICYT, cuando evalúa proyectos de investigación científica, lo manda a evaluar a pares nacionales, internacionales, gente que está dentro de la misma disciplina, para saber si el proyecto que se está comprometiendo metodológicamente es válido. En los procesos de asignación de estos FIC regionales, no están esos pares. Los proyectos no se evalúan académicamente, sino más bien desde un punto de vista estratégico para la región. Lo que queremos es nosotros entregarle esta cartera de proyectos, esta herramienta de planificación a los consejeros regionales y ellos puedan orientar
su inversión pública asociado a procesos de innovación a partir de esta fuente orientadora. Y finalmente, tenemos la cartera de proyectos, tenemos el financiamiento, pero necesitamos quien le haga seguimiento a todas estas acciones. Y lo que nosotros queremos es hacer y lo que comprometimos es hacer una propuesta de institucionalidad que pueda hacer en la mesa del agua, que pueda hacer algún directorio del agua, etcétera, que pueda golpear la mesa y que desde el empoderamiento que tienen sobre su recurso puedan hacerle seguimiento de que todas estas propuestas y las fuentes de financiamiento y los convenios que existan se realicen y se lleven a cabo en los periodos que están comprometidos. Eso es, señores. Muchas gracias. Yo lo voy a dejar con los expositores. Shelly McDonald, glacióloga, sigue. No quiero despedirme sin antes presentar al equipo del proyecto. Yo soy Claudio Vázquez, soy el director de este proyecto. Angélica León, que es la directora externa. Rómulo Oces, que es el profesional que está en Copiapó trabajando. Muchos de ustedes lo deben conocer, es quien se entrevistó con varios de ustedes. Y finalmente Pilar Molina, que es la encargada de transferencia del conocimiento, que también nos apoyó en la realización de este seminario. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio. Ahora, como ya lo dijo Claudio Vázquez, vamos a presentar a la doctora Shelly McDonald, investigadora titular del SEASA. Ella va a abordar el tema la contribución de la nieve y glaciares a las cuencas semiáridas. Bueno, ¿sí? ¿Estamos ok con el volumen? Ya, perfecto. Bueno, esta imagen es muy parecida a la imagen de Claudio de antes, pero yo estuve allá en ese momento, pero Claudio como robó nuestro trabajo, pero está bien. Los gerentes son así, creo yo. Bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre mi experiencia, más que nada en la región de Coquimbo, pero yo trabajé un poquito en el Valle de Huasco, entonces voy a poner algunas diapositivas sobre eso también, pero tengo que decir ahora que eso es mi primera vez aquí en Copiapó, entonces obviamente no voy a hablar sobre aquí y disculpo por eso, pero espero que desde mi mensaje hoy ustedes pueden pensar sobre las aplicaciones para esta región y como dónde van las brechas de investigaciones o tal vez dónde están más informados que nosotros o cómo tal vez en el futuro podemos trabajar juntos para resolver más o menos los mismos tipos de problemas. Ya. Una definición para comenzar, yo puse en mi título la criosfera. La criosfera es esencialmente todas las cosas que son agua sólida. Entonces, el hielo, la nieve, hielo en términos de glaciares, hielo sobre ríos, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier forma de agua, pero sólida. Ya. Además, voy a agradecer mi grupo también de trabajo, porque obviamente cuando uno trabaja en las montañas no puede ir solo para nada. Entonces eso realmente es un trabajo de grupo. Ya. Ya. Entonces, Claudio ya presentó eso más o menos, pero en la región de Coquimbo tenemos más o menos el mismo tipo de situación y el mismo tipo de empresas y usuarios de agua que aquí en la región de Atacama. Para dar un poquito de contexto, voy a hablar más que nada sobre el río Elqui, la cuenca o el valle de Elqui. Yo sé que Ricardo, quien sigue, va a hablar más sobre el Lemerí, pero además voy a hablar sobre esta cuenca aquí en el Valle Huasco. Y por si acaso, otra vez quiero agradecer a la Junta de Vigilancia del río Huasco para dar estas imágenes de esta región y no la región de Coquimbo. Bueno, como todos sabemos que aquí en las regiones 3 y 4 tenemos problemas con agua, pero cuando hablamos sobre problemas de agua es más
no es tanto sobre la cantidad de agua que tenemos, pero más el uso de este agua. Entonces, hoy quiero como enfatizar el comentario de Claudio sobre la cultura del uso de agua, porque sabemos que en las regiones 3 y 4, eso por si acaso, las pares de azul son la oferta de agua, pares de roja son la demanda, y disculpe para las luces porque no puede ver la escala, pero esta escala es logarítmica, y podemos ver que en la tercera región nuestra demanda mucho más alta que la oferta, y en la cuarta región es más o menos la misma situación, pero tal vez un poquito mejor, pero no tan mejor tampoco. Entonces, cuando veamos las cuencas, más que nada son sobreexplotados y sobrehotegados. Pero quiero enfatizar un punto. Hablemos sobre demanda y oferta, pero en realidad no sabemos mucho sobre la oferta de agua. No sabemos sobre dónde viene el agua, dónde va el agua, en qué momento vamos a tener agua, ni nada. Entonces, estos gráficos son buenos para decir tenemos que tomar cuidado en el recurso, pero no son tan buenos para decir cuánta agua realmente hay. En la región de Coquimbo tenemos muchos embalses de agua ahora, y solo para mostrar la situación actual allá, tenemos el volumen embalsado en la región entre 2008 hasta más o menos la fecha. Esto es del boletín climatológico de CIASA, que es producido mensual, y si no están inscritos en esta lista, vale la pena decirlo desde la página web de CIASA, y tal vez para esta región pueden pensar decir algo bien similar. En este momento, bueno, eso viene fuera de mi tema, pero voy a hablar, me gusta hablar. En este momento en la región de Coquimbo tenemos un proyecto FIC hecho por CIASA, que instalamos una red de estaciones meteorológicas. Entonces tenemos alrededor de 40 estaciones en esta red, creo yo, desde el mar hasta la altura. Entonces podemos pronosticar de una manera mejor las situaciones meteorológicas, climatológicas, etcétera, etcétera. Eso ayuda en mi investigación propia, y además ayuda a la región a tomar decisiones en términos de qué viene, etcétera, etcétera, etcétera. Esta imagen obviamente usa datos de la DGA, no de estas estaciones meteorológicas, pero con la habilidad de poner todos los datos juntos, podemos ver la situación en total, no como por sus partes. Bueno, un poquito al lado de mi tema, pero está bien. Bueno, podemos ver que en los últimos años el volumen embalsado como va para abajo, y creo que este año no va a mejorar mucho. En rigor, en el Valle de Elqui, en este momento estamos muy mal en términos de agua. ¿Quién conoce el embalse Puclaro? En este momento tiene como 2.5% de su volumen que puede tener, y sabemos que inundemos como pueblos para hacer ese embalse, etcétera, etcétera. Entonces estamos en problemas para los próximos años, pero veamos. Bueno, en el norte sabemos que no hay tanta lluvia, pero hay nieve. Normalmente cuando no hay lluvia hay por lo menos un poquito de nieve, y en rigor casi toda la lluvia o la agua que tenemos, bueno, no en el río Copiapó, pero en otros ríos en las regiones, viene desde la criosfera, no desde la lluvia. Entonces lluvia en la zona costera no ayuda para mucho, pero precipitación en las montañas ayuda para ese 2.5% embalsada en Puclaro. Entonces, cuando pensamos sobre la criosfera, yo sé, por lo menos la gente que vive en La Serena siempre tiene problemas a pensar sobre
las montañas y que hay algo en las montañas que puede ayudar, pero espero que la gente con experiencia minera, etcétera, etcétera, sabe que hay agua en las montañas. Y podemos ver agua sólida en tres formas, ¿ya? En la nieve, así, en glaciares, como eso es glaciar tapado en la cabeza del río Elqui, y glaciares rocosos. Por si acaso, los glaciares rocosos hay como dos formas. Una forma es tener un corazón de hielo con sedimentos arriba. La otra es como tener una mezcla rara de rocas y hielo, ¿ya? Entonces, cuando pensamos sobre los tres tipos, obviamente los glaciares es más fácil determinar el volumen de hielo porque podemos verla, medirla, etc. Pero de los glaciares rocosos un poquito más difícil para saber cuál está adentro, cuánto hielo hay, cuánta agua va a contribuir, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, la otra cosa que quiero hablar sobre glaciares en el norte, siempre la gente cuando decimos glaciares piensa sobre glaciares en Patagonia, pero obviamente los glaciares aquí son un poquito distintos. Y quiero decir dos cosas sobre los glaciares aquí. Yo tengo experiencia en el Valle de Oaxaca y en el Elqui. Aquí son glaciares bien fríos. Esto significa que casi no hay agua adentro, casi no hay agua abajo. Hay un poquito de agua arriba, pero no hay mucha agua para ninguna parte porque son bien altas y bien secas. Y la otra cosa es que tienen esa formación bien linda. Se llama penitentes, son bien espectacular. Tal vez si han visto nieve en la cordillera en el invierno, han visto ese tipo de formación, sí. Y son bien particular para algunas partes del mundo y especialmente aquí en el norte chico. Y son lindos para ver, pero significa que es bien complejo para modelar, etcétera, después. Y este tipo de formación significa que hay mucha sublimación en un ambiente y no tanta fusión. Sublimación, por si acaso, es cuando el agua sólida convierte en gas directamente y no pasa por esa etapa líquida, ¿ya? Entonces es una pérdida real de la cuenca, pero linda, por lo menos. En términos de los glaciares en el Elqui, en términos de números, son bien sorprendentes para mí pensar que técnicamente hay 100 glaciares blancos en la cabecera del río Elqui, es mucho, pero obviamente son glaciares bien pequeños y además con los glaciares rocosos hay más glaciares rocosos que glaciares blancos, pero todo bien chicos. Entonces, en términos de volumen total, es como bien mínimo, pero algo es algo cuando estamos viviendo en una zona semiárida. Por si acaso, el glaciar Tabarro, voy a hablar más sobre el glaciar Tabarro que cualquier otro glaciar. Es casi un tercero del volumen de glaciares en el valle de Elqui. Bueno, para pensar sobre glaciares y su supuesta contribución a la cuenca, tenemos que saber algo sobre la función de un glaciar y cómo va a competir y contribuir a una cuenca, ¿ya? Y siempre me gusta pensar sobre glaciares como cuenta corrientes, ¿ya? Tenemos inputs, nuestro sueldo al sistema, lo cual son precipitaciones en este tipo de ambiente. En otros ambientes tal vez hay avalanchas, etcétera, para dar más masa. Y podemos sacar plata desde la cuenca en dos formas de un glaciar. Una por sublimación, y eso es una pérdida directa a la atmósfera. Y la otra es por fusión o derretimiento, y eso es la contribución a la cuenca si no hay una retención sobre el glaciar. Entonces, cuando pensamos sobre este sistema, obviamente nuestro saldo fin del año depende en cuánta plata recibimos y
y cuántos pares de zapatos compramos durante el mes. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos sobre cuánta agua vamos a recibir abajo, es como si nuestra balanza es negativa, vamos a dar agua a la cuenca, vamos a pedir masa desde el glaciar, y si tenemos plata en la cuenta aún, vamos a agregar masa al glaciar, vamos a guardar masa por la próxima temporada o más años. Entonces, cuando hablamos sobre el retroceso de glaciares, estamos hablando sobre un balance de masa negativa. Ya pedimos plata, nuestros esposos gastan demasiado en relojes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé sobre ustedes, eso es mi problema. Ya, glaciar tapado. Hacemos mediciones para decir cuánta precipitación hay. Hacemos modelos y algunas mediciones para decir cuánta masa pedimos, cuánto va por sublimación, cuánto va por fusión o derretimiento. Hacemos para decir cuánta precipitación o cuánta masa agregamos al glaciar. Hacemos como calicatas de nieve, bien parecido a calicatas de suelo que hicimos en geología, etcétera, etcétera. Para medir la ablación o como la pérdida de masa, cuando tenemos penitentes tenemos problemas para medir, porque obviamente la parte más arriba de un penitente no tiene la misma pérdida que la parte baja de un penitente, etcétera, etcétera. Entonces debemos instalar cosas bien bonitas así para ver los cambios espaciales de la pérdida de masa. Pero desde eso, como dos tipos de mediciones bien básicas, podemos, en combinación con algunos modelos, podemos decir algo sobre la pérdida de masa de un glaciar. Y aquí, cuando hicimos ese ejercicio para glaciar tapado, eso para 2011 y 2012, podemos ver como un balance neto como bien negativo. ¿Ya? Y cuando pensamos sobre un glaciar, tradicionalmente, esta zona arriba siempre debemos agregar masa, porque la zona más alta es donde damos comida al glaciar y la parte baja es donde a veces esperamos pedir masa. Entonces, cuando tenemos una situación así, cuando casi todo el glaciar está perdiendo masa, esto significa que estamos en problemas como en tiempo largo, pues vamos a reducir hasta casi no tenemos un glaciar. ¿Ya? Por si acaso, cuando pensamos sobre los glaciares del norte, por ejemplo en el Valle de Huasco, no funcionan exactamente así, no son glaciares bien típicos, ¿ya? No de valle. No sé si alguien ha visto imágenes de glaciares de Valle de Huasco. ¿No? Sí, me gusta eso. Ya, perfecto. Porque normalmente si pensamos a tomar como un mano de flan y como tirarlo a la pared y tener una imagen como un círculo y nada más, y no como esa forma linda de un glaciar de valle, solo vamos a tener ese tipo de forma. Y en los glaciares en el Valle de Huasco no tenemos esa zona de acumulación y zona de ablación, solo tenemos zonas de ablación, ¿ya? Y por eso estamos perdiendo mucha masa allá, por el asunto que no hay mucha precipitación, no hay mucho flujo de masa, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Cuando tomamos ese balance neto negativo en glaciar tapado y hacemos algunos cálculos para ver cuánta masa perdimos por sublimación, cuánta masa perdimos por fusión, porque obviamente eso tiene que ver con cuánta agua esperamos en el río abajo, veamos que la tasa de sublimación es más o menos alta. Cuando pensamos sobre glaciares en Patagonia, por ejemplo, o glaciares en el sur de Chile, la tasa de sublimación es casi cero. ¿Ya? Entonces, en la región de Coquimbo tenemos ese monte de 40%, lo cual es más o menos alto.
y este va a bajar la contribución que esperemos en la cuenca abajo. Cuando hacemos más o menos el mismo ejercicio para los glaciares del Huasco, por si acaso de Huasco estoy usando publicaciones nuestras de CIAS, entonces no hay ningún problema en mostrarlo. Podemos ver como fracciones bien distintas. ¿Ya? Estamos una cuenca más arriba, pero los procesos son distintos. Hay un cambio de altura, pero hay un cambio de la humedad del aire también. Entonces estamos hablando más como una tasa de sublimación alrededor de 80% y fusión alrededor de 20%. Entonces cuando pensamos sobre la contribución anual a la cuenca abajo, no es tan importante que más al sur, por ejemplo, pero aún hay una contribución. Las otras fuentes que tenemos de la criosfera incluyen los glaciares rocosos, y en ese momento casi no sabemos nada sobre los glaciares rocosos, para ser completamente franco. Nuestros estudios hasta ahora solo son más o menos geomorfológicos que hidrológicos, ¿ya? Pero sabemos en algunos 2 o 3 glaciares rocosos cuánto agua hay o cuánto hielo hay supuestamente dentro de los glaciares, usando como GPR, como un radar subsuelo para ver cambios en transmisión de la bla 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 bla. Yeah. Y podemos ver como aquí en términos de cantidad de hielo, es como azul, es como 100% hielo abajo de la superficie, y como más cian, es como más cerca de cero. Podemos ver que no, en este ejemplo eso es Llano de los Libres, bien cerca de donde van a poner ese túnel a Argentina en el Valle de Elqui. No voy a comentar. Podemos ver que no es 100% hielo, hay un gradiente, etc. Y de verdad pensamos que de muchos de los glaciares rocosos es como alrededor de 30-40% de hielo. Y eso es muy, muy bajo. Normalmente en teoría pensamos que un glaciar rocoso tiene más como 60%, 70%, etc. Entonces es como bien incierto cuánto agua hay realmente dentro de esa forma. Entonces este tipo de cálculo es como bien difícil de hacer, tal vez un poquito ridículo de hacer, pero tenemos que decir algo sobre el supuesto contribución de esa forma. Y sabemos si hay sedimentos arriba, no vamos a tener sublimación, solo fusión, entonces fusión 100%. Realmente no tenemos ninguna idea sobre cuánta ablación hay de un glaciar rocoso durante un año, pero pusimos un número nomás. Entonces pensamos que la contribución de los glaciares rocosos son bien bajos, pero eso puede cambiar. Y de verdad, especialmente en el Valle de Elqui, y yo sé, bueno, un glaciar rocoso ocurre donde hay permafrost. Y yo sé, por ejemplo, en Huasco hay mucho permafrost, y como arriba de Copiapó en Olivares hay mucho permafrost. Entonces aquí es realmente un brecha. ¿Ya? No sabemos cuánto hielo hay, cuál es la contribución real, y si vamos a estudiar algo, eso tal vez vale la pena a ver. ¿Ya? Bueno, la tercera cosa que quiero hablar es la contribución de nieve. Más que nada en Coquimbo, pero tengo un poquito de información del Huasco también. En la región de Coquimbo sabemos que recibimos nieve sobre 2.000 metros. Y abajo de 2.000 metros no tenemos nieve para nada. Y cuando compartimos la cuenca o la región en sobre y bajo de 2.000 metros, tenemos esa línea y esos porcentajes en las 3 cuencas de la región. Entonces, en total, hay
una posibilidad de tener nieve sobre 36% de toda la cuenca. ¿Ya? Esas son solo las posibilidades. Cuando veamos la cobertura, eso es del año pasado, entre mayo, mi boda, hasta fin del año. Por favor, primer nieve del año en mi día de matrimonio, nadie más está entusiasmado. Por favor, ya. Público difícil, ya. Veamos que en las tres cuencas, ya, Choapa, Limeri, Elqui, que los cambios de nieve son bien distintos en cada cuenca. ¿Ya? En el norte pedimos nieve bien rápidamente, ¿ya? Y en el sur como está un poquito más estática. ¿Ya? Entonces, de eso podemos como pensar sobre dos razones. Una es que en el sur recibimos más nieve de una profundidad más amplia. Esto significa que vamos a mantener esta nieve para más tiempo en el suelo. En el norte solo tenemos una capa delgada, entonces pedimos nieve bien rápidamente. La otra es sobre el proceso, porque sabemos que en invierno no hay mucha energía para derretir la masa, pero hay energía para sublimar. Entonces, si pensamos como más al norte, la humedad es mucho más baja, y esto significa que vamos a tener más sublimación, vamos a pedir más nieve más rápidamente, entonces la nieve se va. ¿Ya? Pero de esta imagen solo sabemos sobre área, no sabemos nada más que área, pero la gracia de eso es usando el satélite MODIS como con escala temporal diario. Esto significa que podemos decir día a día cuánta cobertura de nieve tenemos en la región. Y eso es bien fácil de decir y una recomendación fuerte para esta región es hacer algo bien parecido, porque es un herramienta diagnóstica fácil y útil en mente. Bueno, solo sabemos allá sobre cobertura. Si veamos un tiempo, la gracia con MODIS es que es posible tener imágenes desde 2003 hasta la fecha. Podemos ver cambios con tiempo en términos de cobertura, diariamente, aquí es mensualmente. Y veamos que en los últimos 2 años, cuando tuvimos como una sequía un poquito más fuerte en la región, que por ejemplo en el Elqui la cobertura promedio fue mucho más bajo que los años anteriores. Veamos que en Choapa, que es como bien lineal, balanceado, todo no cambia mucho año a año en comparación más el norte. ¿Ya? Por si acaso, un fenómeno también que veamos en el verano, aquí son en verano, son eventos convectivos como del invierno boliviano, entonces, sí, altiplánico, gracias, que son tal vez cambiando en términos de importancia, tal vez no, pero puede dar un poquito aporte a la cuenca también. Entonces tal vez si hacen ese ejercicio en esta región va a ver cuándo esperamos nieve, cuándo no, qué cantidad, etcétera, etcétera. Ya. Sabemos de MODIS algo sobre la cobertura, pero nada sobre el volumen de la nieve, porque es solo una imagen desde arriba. ¿Ya? Entonces es bien difícil a convertir tangible que podemos tocar y usar. Pero para hacerlo, hacemos mediciones de profundidad de nieve y la densidad de nieve, porque obviamente para calcular agua necesita los 2 o los 3 componentes. Entonces hacemos rutas de nieve en el invierno para ver más o menos cuánto nieve hay en algunos sectores. El problema, y
bueno, en rigor la DGA hice ese tipo de estudio en todas las regiones, casi todas las cuencas que tienen nieve, una vez al año. ¿Ya? Entonces, una vez al año vamos a tener una imagen sobre la profundidad de nieve en un lugar, en un día del año, y usamos eso para decir algo sobre nieve en total. No, bueno, así es el asunto. Nieve es bien difícil. Por si acaso hay otras maneras para medir la nieve usando como LiDAR, área, etcétera, pero son bien caros, pero la única opción. Bueno, cuando tomamos esa idea sobre la distribución de nieve, para decir cuánta agua esperamos en la cuenca abajo, podemos modelar eso. Y tal vez eso fue un ejemplo muy bueno del uso de como estudiantes para dar aporte a estudios científicos. Eso fue un estudio hecho por un estudiante desafortunadamente de la Universidad de Chile y no de la región, pero estudió la balance de masa de nieve en la cuenca alta de la laguna para decir cuánto sublimación, cuánta fusión esperemos para 3 años. Y él calculó que además la tasa de sublimación es bien alta. Está en desarrollo en este momento, entonces tal vez vamos a bajar esa tasa un poquito, pero podemos ver que más que nada pedimos más al aire y no tanto a las cuencas. Y cuando veamos la situación en Huasco, otro estudio que se hizo anteriormente de 2008, es como porcentajes bien parecidos, que pedimos harta nieve al aire y no tanto abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a decir después? Obviamente, sabemos que en términos de agua dulce, en este momento recibimos agua desde la criosfera, más que nada. La otra fuente posible superficial es de agua subterránea. Ricardo va a hablar un poquito más sobre esa conexión. Pero si realmente queremos usar ese recurso o pensar juntar ese recurso de una manera mejor, debemos pensar sobre los procesos. Sabemos que pedimos mucha masa a sublimación y debemos pensar, si queremos pensar de una manera tecnológica, debemos pensar si hay soluciones o no para bajar esa tasa de sublimación. Y bueno, tenemos algunas ideas, pero una en particular, pero tal vez va a funcionar, tal vez no. Aún estamos en el proceso para pensar sobre ideas, pero tenemos la idea que para bajar la tasa de sublimación en un área necesito una profundidad de nieve mayor, ¿ya? Porque si vemos en términos de sublimación solo podemos masa desde arriba, no dentro del snowpack, ¿ya? Entonces para tener menos sublimación necesitamos mantener más nieve para más tiempo para llegar a un punto que podemos derretir la masa, porque obviamente en invierno es bien difícil, en verano o en primavera un poquito más fácil, ¿ya? Entonces estamos en ese momento pensando el uso de barreras de nieve que de alguna manera han probado en esta región específicamente para juntar nieve y ver si realmente es posible o no posible bajar esta tasa de sublimación y obtener más agua abajo. Pero está como, bueno, en inglés, work in progress, no sé, trabajo en progreso, a ver si va a funcionar o no, pero estamos en contacto sobre eso, creo yo. Bueno, entonces, eso fue una visión bien, bueno, tal vez no tan breve, no sé, no tengo mi reloj, pero
espero que ustedes puedan ver que desde de las montañas podemos ver más curosamente sobre agua, etcétera, y de dónde viene el agua. Porque la otra es que realmente eso no es mi lugar de decir, pero en este momento estamos lejos de decir cuánta agua hay arriba y cuál es el rol de distintos actores físicos arriba, cuáles son las conexiones entre las fuentes y los ríos y el agua subterránea. Entonces, una pregunta es cómo manejamos ese recurso si realmente en este momento no entendemos mucho sobre el recurso. Entonces, espero que haya un ímpetu para poner más esfuerzo para estudiar ciencia pura o ciencia básica para tomar decisiones mejores en futuro. Ya. Ajá. Necesariamente también pierde superficie. Esa es una. La segunda, usted dice que los estudios fueron sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Hasta cuál? ¿Hasta qué altura? ¿Hasta los 4.000, 5.000? Ya. Y finalmente, si usted conoce algún estudio acabado científico de la región de Atacama sobre los glaciares. Ya. Pregunto esto, termino, porque hace más o menos 3 o 4 años atrás yo fui a la DGA y ellos ni siquiera tenían un catastro de los glaciares en la región de Atacama. Si usted ni siquiera tiene un catastro, es cuantificar solamente, malamente va a tener la superficie, el volumen, a qué río por obligación de volumen. Y así todo se estaba pensando en, entre comillas, cortar los glaciares por el proyecto Max Palama y trasladarlo el Toro 1 y el Toro 2, 2 kilómetros más allá. O sea, sin siquiera tener un estudio del comportamiento de ese río. Ok. No recuerdo pregunta 1. Sí, eso fue pregunta 3, pero... Bueno, voy a comenzar con pregunta 3. ¿Ya? Ahora sí hay inventarios. Hay, por lo menos, hay un inventario de CIASA para el Valle de Huasco, específicamente, pero algunos 2 años atrás la DGA publicó, en términos de un informe, inventarios de todo el país. Los inventarios de la DGA están ok. ¿Hay alguien aquí de la DGA que hizo un... No, los inventarios, entonces hay inventarios, sí, de como glaciares y glaciares rocosos para todo el país. Obviamente para hacer ese tipo de trabajo bien, pues parece bien largo, obviamente es como bien difícil hacerlo bien detallado, pero por lo menos mucho está dentro de eso. Sí, con imágenes satelitales hizo eso. Entonces, por lo menos tenemos al área, pero obviamente el área no dice nada sobre el volumen de masa. Entonces, por ejemplo, si usamos el ejemplo de Pascua-Lama, hay en el lado chileno hay como 7 glaciares bajo de estudio o monitoreo en este programa, y uno de los glaciares, el glaciar Guanaco, cuál es la profundidad de ese glaciar, entonces más o menos cuál es el volumen de ese glaciar. En términos de los glaciaretes, como Toro 1, Toro 2, Esperanza, ya están, no movieron los glaciares para nada, y los glaciaretes son bien chicos, de poca profundidad, etc. Y la parte interesante en términos científicos más que público general es que los glaciaretes son más que nada canchas de penitentes, ¿ya? Entonces de poca profundidad, bien chico. Y naturalmente son penitentes que tienen mucho polvo, muchos sedimentos dentro de la cancha, etc. Entonces,
de mi perspectiva, uno de los problemas de Pascua Lama es como en los últimos... Bueno, tengo un resultado científico. De ese testigo de Huanaco que tomaron, normalmente cuando toman un testigo de hielo, va a haber nieve de todos los años. ¿Ya? En ese testigo de Huanaco, eso fue tomado en 2007 y 2008, no fue los últimos 50 años. ¿Ya? Y eso es antes del comienzo de construcción de Pascua Lama. Y esto significa que en los últimos no sé cuántos años perdimos tanta masa de los glaciares allá ya. Entonces, como cuando pensamos sobre impactos, etcétera, debemos tomar en cuenta los procesos naturales, que los glaciares ya perdieron mucha masa, etcétera. Pero por eso es bien importante que metamos ciencia dentro de los proyectos y programas también para definir cuál es la diferencia entre como el sistema natural y los impactos. Eso no quiere decir que bueno, ahora no trabajamos allá, entonces no tengo ninguna idea sobre los impactos para nada, pero yo sé que en términos de retroceso de glaciares ya es algo bien natural también, porque no es la tasa de precipitación, etcétera, etcétera. Bueno, las otras dos preguntas. En la región de Coquimbo sabemos que desde nuestra red de estaciones meteorológicas que no recibimos nieve bajo de 2.000 metros. En rigor no recibimos mucha nieve bajo de como 2.500 metros. Esta imagen es hasta la más arriba. Entonces en el valle de Elqui, la más arriba es como 6.000. No. Es más como 6.002, como la cumbre más alta. Entonces, hicimos el estudio de todo, pero sabemos, que el problema, por ejemplo, en el Elqui, es como tenemos un valle con pendientes bien fuertes y además vientos bien fuertes. Entonces es bien difícil que la nieve puede retener en este tipo de ambiente. Por ejemplo, en el Paso Agua Negra tenemos velocidades de viento promedio más o menos como 15 metros por segundo. No sabemos exactamente porque siempre perdimos nuestros anemómetros con viento. Entonces, como bien difícil de retener nieve en este tipo de lugar. Pero la gracia con esta manera a ver la cobertura, por lo menos, es que puede ver dónde son las regiones donde guardamos nieve, perdimos nieve, etc. La otra es que puede usar imágenes de Landsat para decirlo, pero tiene una escala temporal como cada 16 días, entonces no va a haber esa como llegar a salida de nieve. ¿Y pregunta una? No, es que le pregunto, bueno, usted tenemos experiencia en Coquimbo. Pero aquí, ya, por ejemplo, el glaciar Los Helados que está en el Cerro del Potro, está el 80% de ese glaciar en el lado argentino, el 20% en el lado chileno, y hasta pocos kilómetros del yacimiento que está siendo explotado Caserones. Y ese glaciar ya está siendo contaminado. Y no hay ningún estudio científico acabado sobre el comportamiento de ese glaciar. Y eso estamos hablando sobre 4.008, 5.000, 6.000 metros de altitud. Muy superior a los 2.000. Entonces, por eso va mi pregunta, o sea, ¿hasta qué altura? Porque en esta región nosotros estimamos, yo soy presidente de un grupo ecológico, que deben haber, no tengo las cifras oficiales, pero deben haber entre 45 y 50 glaciares en la región de Atacama. Entonces, así como dice que allá hay 100, bueno, aquí también hay un número considerable de gente, y el resto de la población no conoce los glaciares, no conoce la montaña. Yo soy guía de turismo, guía de montaña, y no va a la montaña, entonces no la conoce. Y ojalá que los científicos, ustedes, vayan a la montaña y
sepan, ¿no es cierto?, en terreno cómo es esto, y sobre todo también consulten a los pueblos originales. A veces los científicos, los investigadores desprecian un poco la cultura, pero la cultura de los pueblos originales que se transmite de oreja a oreja, y oreja así, es muy importante. Ellos saben muchas cosas sobre voy a comentar algunas dos cosas en relación a eso. La primera es que ahora con cambios en tecnología, etcétera, etcétera, vale la pena a juntar, por ejemplo, fotos de glaciares, etcétera, porque es posible reconstruir glaciares del pasado usando fotos. Entonces, es como, de verdad, si alguien tiene interés o no, si hablemos sobre ese tipo de estudio, no sé, para reconstruir los cambios en glaciares con tiempo, porque algo es como solo tenemos una oportunidad para decirlo nuevamente. La otra es como cuando pensamos sobre los cambios en nieve entre los tres cuencas y pensamos sobre los cambios en porcentajes de disolución o fusión entre el Alki y el Huasco, los cuales son no tan lejos, sabemos que con latitud hay un gradiente bien fuerte. Y además esta región es algo bien especial mundialmente. Tal vez suena un poquito ridículo decirlo o algo, pero de verdad no hay muchos lugares en el mundo cuando hay tanta aridez y glaciares. Entonces, los procesos que ocurren aquí son bien distintos a otros lugares. Y eso es la razón por en este momento es bien difícil para nosotros a usar un modelo estándar para calcular los porcentajes. Entonces, siempre tienen como un rango de error. Y sin estudios directos en los glaciares, esto significa tal vez una estación meteorológica, más algunas balizas, etc. No podemos calcular eso, no podemos decir cuáles son los procesos, etc. Entonces, realmente vale la pena a pensar, por lo menos, como tal vez no en todos los glaciares de la región, pero por lo menos en uno o dos como sitios de estudio de largo plazo. Porque eso es el otro, que por ejemplo en Teparo solo tenemos una idea desde como 2009, 2010, y sabemos que los últimos años fueron bien como secos o sin el Niño, y esto significa que no sabemos todo el rango de procesos. Entonces, en términos de inversión, no tanto a instalar un estudio glaciar en una región, etc. Perdón que me meta, vamos a cerrar esta primera parte. La idea es que podamos generar una instancia de discusión en un plenario al final. Pero también me quería colgar un poco de las palabras del señor. El propósito de este proyecto va un poco en esa dirección. En general sabemos que la regulación ambiental en Chile no es de lo mejor, o hay mucho por lo que trabajar. El rol de los centros científicos, y especialmente de los centros científicos locales, nosotros tratamos de dar mucha fuerza a esa idea, en que necesitamos que nuestros científicos vayan a terreno, lo que usted comentaba, el cómo escuchamos a los pueblos originarios, cómo sabemos las dinámicas, la historia que hay en ello, sobre el desplazamiento de glaciares, sobre las bajadas de los ríos, de los caudales, etcétera. Muchas veces tienen datos históricos de que hubo una crecida o una sequía importante, etcétera. El rol nuestro es poder orientar justamente y empoderar a la región, en que sus tomadores de decisiones puedan generar estudios, en este caso de glaciológico, que los podamos hacer nosotros, los podamos hacer cualquier institución, pero el punto es tener claro qué hacer o por dónde empezar. Y claramente en temas de sustentabilidad del recurso hídrico, el tema glaciares o el tema más bien de la criósfera es fundamental, es el punto de partida necesariamente. El rol en general que el SEASA tiene, uno de sus dueños es el gobierno regional de Coquimbo. Y uno de los roles que nosotros hemos tenido en nuestra región es poder apoyar y asesorar cuando hay ausencia legislativa, poder apoyar a estos tomadores de decisión en fiscalizar estos procesos. Sí, yo no hago un juicio sobre las mineras hacen su negocio. El punto es que el Estado
debe tener la regulación suficiente para cuidar la seguridad de su ciudadanía, que es natural. Así que lo que nosotros perseguimos es eso, es poder empoderar, es poder levantar la mano y decir, ¿sabe qué, señor? Acá no necesitamos el consultor que venga pagado por la empresa y haga su juicio, sino que tenemos y necesitamos opiniones objetivas que nos digan por qué camino usar. ¿Sí? El tema no es terminar la minería, sino cómo convivir mejor. Eso. Voy a saltar nomás el protocolo. Tenemos ahora, seguimos la presentación. Ok, ya dejo a Patricio entonces para que haga la presentación. Yo no quiero, no quisiera, ya, por favor. Es una última pregunta. Sí. Lo que pasa es que el estudio es buenísimo por el entorno que ella analiza desde el punto de vista científico, por el estudio buenísimo. Pero hay un tema que es tremendamente relevante, que está incluso incorporado al tema que presentó al principio don Claudio Vázquez, sí, y que presenta ella. Le falta el tema subterráneo. Si nosotros vemos en verano, no tenemos estas nieves y sin embargo tenemos cuencas ocultas que no se ven, que son subterráneas, que abastecen ríos, que donde no hay nieve aparece agua. Y ahí estamos todos de nuevo metidos. Están los sistemas de que sacan agua potable, los sistemas de las mineras, las parcelas que se han generado por todos lados en nuestro país, y hay un tremendo potencial de agua subterránea que nosotros no los vemos, incluso que van a caer al mar, en algunos puntos en nuestra región. Y lo que decía él en términos de la DGA, el año pasado anduve con alguien que anduvo haciendo mediciones de las aguas a las lagunas y a los salares que hay en la cordillera en nuestra región, en la tercera. Y era un ingeniero hidráulico del sur y decía, ¿qué cantidad de agua hay en nuestra región? De todas maneras, al hablar de una prioridad, yo me refería en el fondo, esa agua subterránea, hay aguas que ciertamente llevan varios años, pero en general los sistemas de recarga en nuestras cuencas funcionan por la criósfera. Nuestro abastecimiento viene de ahí. Me refiero a que en este estudio, por ejemplo, hace hartos años, en el año 63 por ahí, en La Serena, en el sector de La Pampa, habían afluentes de aguas naturales, napas naturales que salían por todos lados. Después se escondieron a 2 metros, a 3 metros, ahora se habla hasta de 300 metros en profundidad sacando agua. Entonces, hay una parte de que hay que incorporar en todo este entorno que tiene que ver con el agua subterránea. Y que es el tema esencial del tema de las mineras también. Por supuesto. Y que es el recurso para nuestro país y nuestra región. Es como que si hubiésemos estado programados, porque ¿Seguimos, Pato? Sí. ¿Perdón? El café ahora. ¿Sí? Entonces vamos a dejar pendiente, vamos ahora a hacer un break, vamos a tomar un cafecito para reactivarnos y vamos a dejar a Ricardo Yarzún que nos exponga, señor, justamente de lo que estamos haciendo en agua subterránea. Les queremos contar también que este seminario está siendo transmitido a través de streaming y que nos están llegando preguntas a las personas que nos están viendo. También queremos invitarla a que haga las preguntas a través de nuestro Twitter y a través del streaming. Y vamos a tener una ronda de preguntas al final de este seminario. Así que vamos a cursar todas esas preguntas al final. Y a quienes estén acá presentes en el auditorio, por favor también mantengan sus preguntas para el final, porque vamos a tener una ronda de preguntas específicamente para que respondan los especialistas. Muchas gracias. Los esperamos en 10 minutos.